A las 2 de la madrugada, el restaurante olía a café quemado y desesperación. Podía sentir la grasa de la cocina pegándose a mi piel, introduciéndose en mis poros, como si reclamara su propiedad. Mis pies gritaban dentro de mis gastadas zapatillas. La izquierda tenía un agujero cerca de la puntera que había tapado con cinta adhesiva hacía 3 semanas. Las luces fluorescentes de arriba zumbaban con ese persistente zumbido eléctrico que se había convertido en la banda sonora de mi vida, parpadeando de vez en cuando, como si también estuvieran agotadas de trabajar en el turno de noche. La mesa 7 necesita que le rellenen, cariño. La voz de Margie atravesó mi confusión y asentí con la cabeza, agarrando la cafetera con unas manos que habían dejado de temblar por el cansancio hacía horas. Ahora solo se movían de forma mecánica, automática. Una sonrisa pobre, recoger propinas que apenas cubrían el billete de autobús a casa. El restaurante estaba casi vacío. Solo el viejo Joe en su mesa habitual de la esquina, tomando la misma taza de café que llevaba bebiendo desde medianoche, y un par de camioneros que habían entrado tambaleándose, oliendo a gasóleo y cigarrillos. Y luego estaba la mesa 12. Los había visto en cuanto entraron, aunque fingí no hacerlo. En sitios como este aprendías a hacerte invisible. No mires fijamente los trajes caros. No te preguntes por qué hombres con zapatos de $1000 están comiendo pastel de carne en un antro junto a la autopista 9. Solo sirve el café. Toma la orden. Ocúpate de tus asuntos. Pero la niña hacía difícil apartar la mirada. No podía tener más de 4 años, con rizos oscuros que le caían por la espalda como seda. El tipo de cabello que nunca había conocido un champú barato. Su vestido era de un blanco inmaculado, completamente fuera de lugar en la estética de vinilo y cromo del restaurante S. Coloreaba en silencio en un libro mientras los 3 hombres de su mesa hablaban en voz baja, sus palabras demasiado suaves para que yo las oyera, pero su lenguaje corporal gritaba tensión. Uno de los hombres no dejaba de mirar hacia la puerta. Otro tenía la mano cerca de la chaqueta, de una forma que me provocaba un nudo de inquietud en el estómago. Me acerqué a su mesa con la cafetera, manteniendo la mirada baja y una sonrisa profesional. Reposiciones. El hombre más cercano, de hombros anchos y con una cicatriz que le atravesaba la ceja izquierda, asintió secamente. Mientras servía, vislumbré algo metálico debajo de su chaqueta. Mi mano tembló ligeramente y una gota de café salpicó el platillo. «Lo siento», susurré. «No pasa nada». La voz del hombre era fría, desdeñosa. Para él, yo no existía. Solo era la camarera. Entonces, la niña me miró y sus ojos, oscuros e increíblemente grandes, se clavaron en los míos. Sonrió, dulce e inocente, y levantó su libro para colorear. «Mira», hice la mariposa de color morado, con el corazón encogido. «Es preciosa, cariño». «Sofía, no molestes a la camarera». El hombre sentado frente a ella habló con firmeza, pero había afecto en su tono. Era diferente a los demás, más joven, con una energía nerviosa que irradiaba como calor. Su pierna rebotaba bajo la mesa y el sudor le goteaba por el labio superior, a pesar del agresivo aire acondicionado. «No me molesta», dije en voz baja, y lo decía en serio. Algo en esa niña, con su vestido perfecto, rodeada de esos hombres duros en ese restaurante mugriento, me provocó un dolor en el pecho, una preocupación sin nombre. Volví a la barra, limpiando superficies que no necesitaban limpieza, echando miradas furtivas a la mesa 12. Marge me pilló mirando y se inclinó hacia mí. Su aliento olía a tabaco rancio. «Esa no es la clase de gente a la que quieres fijarte, cariño», murmuró. «Confía en mí. Sírveles el café. Cóbrales. Olvida sus caras». Asentí, pero mis ojos seguían volviendo a la niña. Sofía. Se llamaba Sofía. La campana de la puerta sonó, y entraron 3 hombres más. Todo cambió. La temperatura de la sala pareció bajar. Los hombres de la mesa 12 se tensaron inmediatamente, llevando las manos a sus chaquetas. El nervioso, el padre de Sofía, me di cuenta. Se levantó tan rápido que su silla rozó ruidosamente el linóleo. «Tenemos que hablar, Marcus». El hombre que acababa de entrar habló con calma, pero había acero bajo la seda de su voz. Era alto, vestía completamente de negro, y sus ojos barrían la sala como un depredador evaluando a su presa. Esos ojos se posaron en mí durante medio segundo y me sentí desnudo, visto de una manera que me hizo querer desaparecer en las paredes. No hay nada de qué hablar. Marcus, el padre nervioso,
se interpuso entre los recién llegados y Sofía. Le dije a Dominic que tendría el dinero el mes que viene. El mes que viene no es suficiente. El hombre de negro dio un paso adelante. Has estado robando a la familia, Marcus. Eso tiene consecuencias. Debería haberme marchado. Debería haber ido a la cocina, haberme escondido en la parte de atrás, haber dejado que lo que fuera a pasar sucediera sin mí. Pero Sofía estaba allí, con su libro para colorear olvidado, su carita pálida por el miedo que era demasiado joven para comprender. «Hay una niña aquí», me oí decir. Mi voz sonaba extraña, distante, como si perteneciera a alguien más valiente que yo. Todos se volvieron para mirarme. Marge susurró algo entre dientes. El viejo Joe de repente encontró fascinante su café. Los ojos del hombre de negro volvieron a encontrar los míos, y esta vez se quedaron fijos en mí. Me miraron de verdad. Su expresión era indescifrable. Una máscara de control que debió de llevarle años perfeccionar. «No te metas en esto». Pero Marcus estaba sacando algo de su chaqueta, y los hombres que lo acompañaban hacían lo mismo. Y de repente, dejé de pensar en ser invisible, en mantener la cabeza gacha o en sobrevivir a otro turno. Pensaba en una niña con un vestido blanco que me había enseñado su mariposa morada. Me moví sin decidir moverme. Mis pies me llevaron a través del suelo del restaurante cuando el primer disparo estalló en el aire. Un sonido tan fuerte que pareció partir el mundo en dos. Sofía gritó y yo me lancé. Mi cuerpo cubrió el suyo cuando caímos con fuerza al suelo. El impacto me dejó sin aliento. Más disparos. Cristales rompiéndose. Marge gritando. El mundo se redujo al caos, al humo y al estruendo de las balas que lo atravesaban todo. El pequeño cuerpo de Sofía temblaba debajo del mío. Sus manos se aferraban a mi uniforme manchado. Presioné su cara contra mi pecho, tratando de proteger sus oídos, sus ojos, tratando de protegerla de la pesadilla que estallaba en nuestro alrededor. Algo caliente y afilado me atravesó el hombro. El dolor era increíble, ardiente y devorador. Jadeé saboreando la sangre, pero no la solté. No podía soltarla. Mis brazos se cerraron alrededor de Sofía como bandas de acero. «Te tengo», le susurré al oído, aunque no estaba seguro de que pudiera oírme por encima de los disparos. «Te tengo, pequeña. Te tengo». Otro impacto, este contra mis costillas, robándome el aliento, llenándome la boca de cobre. Mi visión se nubló por los bordes. La oscuridad se apoderó de mí como una marea, pero me mantuve firme. Incluso cuando mis fuerzas se agotaban, incluso cuando el frío comenzaba a calar en mis huesos, me mantuve firme. Los disparos cesaron tan repentinamente como habían comenzado. El silencio que siguió fue de alguna manera peor. Solo roto por la respiración entrecortada y el goteo de algo líquido que caía al suelo. Sangre. Probablemente. La mía. Se acercaron unos pasos, zapatos caros repiqueteando contra el linóleo. Alguien se agachó a nuestro lado e intenté acurrucarme más alrededor de Sofía. Intenté ser un mejor escudo a pesar de que me estaba desmoronando. «Déjame verla». La voz era profunda, autoritaria, con un matiz que podría haber sido preocupación. Unas manos grandes y sorprendentemente suaves me tocaron el hombro y grité. «Está herida», dijo Dimitri. «¿De verdad?», preguntó otra voz, más joven, presa del pánico. «Apenas respira». Las manos se movieron hacia mi cara, levantándola. A través de mi visión difusa, lo vi. El hombre de negro, con la cara ahora más cerca, rasgos afilados y ojos oscuros que reflejaban algo parecido a la sorpresa. «¿Por qué lo has hecho?». Intenté responder, pero solo salió sangre. Sofía lloraba debajo de mí, viva y aterrorizada, pero viva. «No es nadie», dijo otra persona. «Solo una camarera. Es una heroína». La corrección fue brusca, enfadada. «Trae el coche, nos las llevamos a las dos». Quería protestar. Quería decir que no necesitaba ayuda, que solo necesitaba fichar la salida y coger el autobús a casa. Pero mi cuerpo ya no me obedecía. La oscuridad estaba ganando, arrastrándome a profundidades contra las que no podía luchar. Lo último que sentí fueron esas manos levantándome, acunándome contra un pecho que olía a colonia cara y pólvora. Lo último que oí fue esa voz grave pronunciando palabras que no tenían sentido. «Vas a estar bien, te lo prometo. Vas a estar bien». Entonces la oscuridad me envolvió por completo y me ahogué en ella. Recuperé la conciencia a fragmentos, sensaciones inconexas que no encajaban entre sí. Una suavidad debajo de mí, demasiado suave, incorrecta,
El olor de la ropa limpia y algo floral. Jazmín, quizás dolor, sordo y punzante, pero lejano de alguna manera, como si le estuviera pasando al cuerpo de otra persona. Intenté abrir los ojos, pero mis párpados parecían pesados, pesados como piedras. Tenía la boca seca, la lengua gruesa e inútil. Intenté moverme y enseguida me arrepentí, ya que un dolor agudo me atravesó el hombro y las costillas. No te muevas. Esa voz otra vez, la del restaurante, profunda y autoritaria. Romperás los puntos. Puntos. Abrí los ojos a la fuerza, parpadeando ante una luz que me parecía demasiado brillante, aunque era suave y dorada. El techo sobre mí era ornamentado, decorado con molduras intrincadas que probablemente costaban más de lo que yo ganaba en un año. ¿Dónde diablos estaba? Giré la cabeza lentamente, con cuidado, y casi dejé de respirar. La habitación era enorme, un dormitorio, pero no como ninguno que hubiera visto antes. La cama en la que estaba tumbado podía acomodar cómodamente a 5 personas, cubierta con sábanas de seda que se sentían como agua contra mi piel. Cortinas pesadas enmarcaban enormes ventanas con vistas. ¿Era eso un jardín? Un jardín de verdad, con fuentes y estatuas de mármol. ¿Cómo te encuentras? Me sobresalté al oír la voz y jadeé por el dolor que me causó el movimiento. Estaba sentado en una silla junto a la cama. El hombre del restaurante, todavía vestido de negro, pero ahora sin la chaqueta. Tenía las mangas remangadas, dejando al descubierto unos antebrazos musculosos y marcados, con lo que parecían tatuajes que desaparecían bajo la tela. ¿Dónde? Mi voz se quebró. ¿Dónde estoy? En mi casa. Se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas, estudiándome con esos ojos oscuros y penetrantes. Llevas 2 días inconsciente. 2 días, Sofía. Jadeé, tratando de incorporarme a pesar de las protestas de mi cuerpo. La niña, ¿verdad? Está bien ilesa. Gracias a ti. Su mano se movió hacia mi hombro, sin empujarme, solo descansando allí. Una presión suave. Recibiste 3 balas que iban dirigidas a ella. El médico dijo que otro centímetro a la derecha y te habrías desangrado antes de que llegáramos aquí. 3 balas. Los recuerdos volvieron a mi mente. El restaurante, los disparos, la niña en mis brazos, Marcus, su padre. ¿Está muerto? No había emoción en la palabra, solo un hecho. Tomó decisiones que tuvieron consecuencias. Su hija no tiene por qué pagar por sus errores. No supe qué responder. La habitación pareció inclinarse ligeramente y me di cuenta de que las drogas que había en mi organismo eran fuertes. Todo me parecía un poco irreal, como si estuviera viendo lo que le pasaba a otra persona. Tragué saliva. Necesito llamar al trabajo. Explicar por qué no he ido. Me despedirán si ya no trabajas allí. Lo miré parpadeando. ¿Qué? El restaurante ha cerrado definitivamente. Es la escena de un crimen. Lo dijo con tanta naturalidad, como si estuviera comentando el tiempo. Han vaciado tu apartamento. Tus cosas están aquí. Las drogas debían de ser muy fuertes, porque no podía haber oído eso bien. Tú fuiste a mi apartamento. Mandé a gente a hacerlo. No puedes volver allí. Se levantó y se dirigió a una mesita donde había un vaso de agua esperando. Me lo trajo y me lo acercó a los labios cuando mis manos demostraron estar demasiado temblorosas para agarrarlo yo misma. Los hombres que nos atacaron esa noche forman parte de una organización rival. Saben que salvaste a Sofía. Eso te convierte en un objetivo. Me atraganté con el agua. ¿Un objetivo? Solo soy una camarera. No soy nadie. Dejaste de ser nadie. En el momento en que decidiste ser una heroína, dijo mientras me limpiaba una gota de agua de la barbilla con el pulgar. El gesto resultó extrañamente íntimo. Sofía es importante para mucha gente. Lo que hiciste para protegerla significa algo en mi mundo. Tu mundo, repetí aturdida. La mafia. Eres Dominic Bulov. Dijo su nombre como si eso significara algo. Cuando me quedé mirándolo sin comprender, algo que podría haber sido diversión se reflejó en su rostro. Realmente no sabes quién soy, ¿verdad? Deberías saberlo. La mayoría de la gente de esta ciudad lo sabe. Dejó el vaso a un lado. Yo dirijo las cosas, la familia, el territorio, todo. Un jefe de la mafia. Había salvado a la hija de alguien que había robado a la mafia. Y ahora estaba en la casa de un jefe de la mafia. Y tengo que irme, dije, con el pánico creciendo en mi pecho. Esto es una locura. No puedo estar aquí. Tienes que curarte. Su voz era firme,
sin dejar lugar a discusiones. Y luego discutiremos qué pasa después. ¿Qué pasará después? Me iré a casa. Encontraré otro trabajo. No puedes. Me interrumpió. Y ahora había algo en sus ojos, algo duro e inamovible. Los hombres que vinieron a por Marcus vendrán a por ti. Te torturarán para obtener información sobre mí, sobre mi organización. Luego te matarán lentamente, a menos que yo te proteja. La habitación daba vueltas. Esto no puede estar pasando. Sí que pasa. Extendió la mano y me acarició la mejilla con una delicadeza sorprendente. Has salvado algo muy valioso para mí, lo que me convierte en tu deudor. Yo siempre pago mis deudas. No quiero nada de ti, susurré. Solo quiero recuperar mi vida. Esa vida ya no existe. No había crueldad en sus palabras, solo verdad. Pero puedo darte una mejor. Antes de que pudiera procesar eso, antes de que pudiera discutir o gritar o exigir respuestas que tuvieran sentido, la puerta se abrió. Entró una mujer, pequeña, elegante, con el pelo plateado recogido en un moño perfecto. Se movía con una autoridad que me hizo encogerme entre las almohadas. Dominic, la familia está esperando, dijo en un inglés con acento. Ruso, tal vez. No podemos retrasarnos más. Lo sé, mamá. Se puso de pie, enderezándose los puños con facilidad. Luego me miró y algo en su expresión me heló la sangre. Descansa. Hablaremos más pronto. Hay algo importante que necesito decirte. ¿Qué? Mi voz sonó débil, asustada. Se detuvo en la puerta mientras su madre ya desaparecía por el pasillo. Cuando se volvió, su rostro volvió a ser indescifrable. Esa máscara perfecta de control. Bienvenida a la familia, señora Bulkov. La puerta se cerró detrás de él y me quedé sola con esas palabras resonando en mi cabeza como una sentencia de muerte. Señora Bulov, ¿en qué demonios me había despertado? Me quedé mirando la puerta cerrada durante lo que me parecieron horas, con la mente negándose a procesar lo que acababa de decir. Señora Bulov, esas palabras no tenían sentido. No podían tenerlo. Yo era Emma Clark, una camarera de 23 años con $17 en su cuenta corriente y un apartamento estudio que olía a mojo. No era la esposa de nadie. Ni siquiera había tenido nunca un novio serio. Mis manos temblaban mientras retiraba las sábanas de seda, ignorando la fuerte protesta de mi hombro. Necesitaba verlo por mí misma. Necesitaba confirmar que todo esto era una alucinación inducida por las drogas. Pero cuando miré mi mano izquierda, se me cortó la respiración. Un anillo. No un anillo cualquiera. Un enorme diamante rodeado de piedras más pequeñas que reflejaban la luz y proyectaban arcoíris sobre las impolutas vendas blancas que envolvían mi torso. La banda era de platino, pesada y fría contra mi piel. En el interior, grabadas con una delicada caligrafía, había dos palabras: unidos para siempre. No, susurré a la habitación vacía. No, no, que no, no. Intenté quitármelo, pero no se movía más allá de mi nudillo. Mis dedos se habían hinchado ligeramente. O tal vez el anillo había sido deliberadamente pequeño. El pánico me oprimía el pecho, dificultándome la respiración. Tiré con más fuerza, retorciendo el metal, sin importarme que me doliera. Yo que tú no haría eso, grité, levantando la cabeza bruscamente. Una joven estaba de pie en la puerta. No la había oído abrirse. Probablemente tenía mi edad, con el pelo oscuro recogido en una elegante coleta y unos rasgos llamativos que delataban su ascendencia mestiza. Llevaba vaqueros de diseño y un jersey de cachemira que probablemente costaba más que todo mi armario. ¿Quién eres?, le pregunté, sin soltar el anillo. Katia, trabajo para Dominic. Entró en la habitación con la confianza de alguien que se sentía como en casa. Me han encargado que te ayude a adaptarte. ¿Adaptarme a qué? A haber sido secuestrada. Las palabras salieron de mi boca con histeria. Me llamó señora Bulov. Lo hizo mientras estaba inconsciente. ¿Se casó contigo? Sí. Katya lo dijo con tanta calma como si estuviera confirmando el pronóstico del tiempo. Acercó una silla a la cama y se sentó, cruzando las piernas. Hace 3 días. Fue con una ceremonia pequeña, solo con la familia y los testigos imprescindibles. La habitación volvió a dar vueltas. Me llevé la mano buena a la boca y sentí el sabor de la bilis. Eso no es legal. Yo no di mi consentimiento. Estaba inconsciente. Eso es complicado. Katia terminó. Pero en nuestro mundo,
La legalidad es flexible. Los papeles están firmados. El matrimonio es reconocido por todos los que importan. A los ojos de la Bratva, eres la esposa de Dominic Volkov, el Brata, la mafia rusa. Me miró con ojos oscuros que no revelaban nada. Dominic es el paján, el jefe. Lo que él dice es ley. Me reí, pero salió entrecortado, con un toque de pánico. Esto es una locura. La gente no se despierta casada con jefes de la mafia. Esto no pasa en la vida real. En esta vida, sí. Katja se inclinó hacia adelante. Escucha, Emma. ¿Puedo llamarte Emma? No esperó una respuesta. Sé que esto es abrumador, pero tienes que entender algo. En el momento en que cubriste a Sofía con tu cuerpo, en el momento en que recibiste esas balas, te convertiste en alguien valioso, no solo para Dominic, sino también para sus enemigos. Él dijo eso de ser un objetivo. Mi voz sonaba hueca. No exageraba. La familia Clove, los que vinieron a por Marcus, están intentando iniciar una guerra. Han estado atacando nuestros negocios, a nuestra gente. Sofía es la ahijada de Dominic. Se suponía que Marcus debía protegerla, pero en lugar de eso nos robaba para pagar sus deudas de juego a los Kozlov. La expresión de Katja se endureció. Lo utilizaron, lo convirtieron en cebo. Querían matar a Sofía para hacer daño a Dominic y demostrar que podían atacar lo que más ama. Pero yo no. Yo no soy nadie para él. No lo eras. Entonces te convertiste en testigo, en una carga. Habrían venido a por ti, Emma. Te habrían torturado para obtener información. Y cuando no pudieras darles nada útil, porque no sabes nada, te habrían matado de todos modos lentamente para enviar un mensaje. De repente, las vendas que rodeaban mis costillas me apretaban demasiado. Así que, ¿con qué me casó? Para protegerme en parte. Katja se levantó, se acercó a las ventanas y corrió las cortinas por completo. La luz del sol inundó la habitación y pude ver los jardines con más claridad, elaborados y hermosos, rodeados de altos muros de piedra coronados con cámaras, pero también para protegerse a sí mismo. Salvaste a su ahijada, lo que crea una deuda de sangre. En nuestra cultura, esas deudas son sagradas. Al convertirte en familia, al vincularte a él mediante el matrimonio, honra esa deuda. También se asegura tu lealtad. Se asegura mi... Negué con la cabeza, la ira cortando el miedo. No le debo lealtad. Me drogó y se casó conmigo sin mi consentimiento. Estabas muriendo. Katja se volvió hacia mí y por primera vez vi algo parecido a la compasión en sus ojos. Los médicos no creían que sobrevivieras a la primera operación. Dominic se sentó junto a tu cama durante 36 horas seguidas. Trajo a especialistas de Moscú, de Suiza. Gastó más de $2 millones para salvarte la vida. ¿2 millones de dólares? La cifra era tan absurda que ni siquiera podía procesarla. Cuando te estabilizaste, continuó Katja, los Kozlov enviaron un mensaje. Dijeron que iban a por la camarera heroína. Te describieron, Emma. Tu nombre, tu dirección, tu rutina. Sabían qué autobús cogías para ir al trabajo. Sabían que estabas sola en el mundo, sin familia, sin nadie que te echara de menos si desaparecías. Se me hizo un nudo en la garganta. Siempre había pensado que estar sola era simplemente soledad. Nunca había considerado que pudiera ser peligroso. Dominic tenía una opción, dijo Katja en voz baja. Podía esconderte, mantenerte como testigo protegida, pero eso sería temporal. Al final querrías marcharte, volver a tu vida, y en el momento en que salieras de su protección, estarías muerta. Oh, señaló mi mano, el anillo que parecía un grillete. Podría hacerte intocable, convertirte en su esposa. En nuestro mundo, hacer daño a la esposa de un Pacan es un suicidio. Provocaría una guerra para la que ni siquiera los Kos están preparados. Entonces, ¿qué soy? Un escudo humano. Tu familia ahora. Katja volvió a la cama, con expresión seria. Eso significa algo aquí. Significa protección, sí, pero también respeto, recursos, poder. Nadie volverá a ignorarte, Emma. Nadie volverá a tratarte como si fueras invisible. Quería gritar que no quería poder ni recursos. Quería mi apartamento cutre, mis turnos de noche y mi vida sencilla y sin complicaciones. Pero, incluso mientras lo pensaba, sabía la verdad. Esa vida se había acabado. Dominic tenía razón en eso. ¿Y Sofía? Pregunté en voz baja. La niña pequeña. ¿De verdad está bien?
La expresión de Katja se suavizó. Ha estado preguntando por ti. Te llama la señora Mariposa. Quiere enseñarte su libro para colorear. Algo en mi pecho se relajó ligeramente. Al menos la niña estaba a salvo. Al menos aquel horror había significado algo. ¿Puedo verla? Pronto. Primero, tienes que recuperarte más. Y Katja dudó. Tienes que entender lo que significa ser la esposa de Dominic. Hay reglas, expectativas, peligros que debes conocer. Por supuesto que los hay. Me reí con amargura. ¿Tiene otras esposas que debería conocer? ¿Es esto algo polígamo de la mafia? No. La voz de Katia fue tajante. Dominic nunca se ha casado antes. Ha tenido relaciones, pero nada serio, nada permanente. Esto. Hizo un gesto con la mano indicando la habitación. Esto no tiene precedentes. La familia está conmocionada. Algunos están enfadados. Enfadados. Eres una forastera, americana, sin conexión con los linajes de la Bratva. Algunos te ven como una debilidad, una mala elección. Katia me miró fijamente a los ojos. Otros te ven como una prueba de la humanidad de Dominic. Ha gobernado con mano de hierro durante 10 años. Algunos empezaban a preguntarse si aún le quedaba corazón. La puerta se abrió de nuevo y esta vez entró una mujer mayor. La misma de antes, la elegante que había llamado a Dominic su hijo. Llevaba una bandeja con sopa y pan, moviéndose con gracia a pesar de su edad. Katia, déjanos solos. Su acento era más marcado que el de sus hijos. Su voz transmitía autoridad. Katia se levantó inmediatamente. Sí, Svetlana. Me miró una vez antes de salir, con una expresión indescifrable. La mujer, Svetlana, la madre de Dominic, dejó la bandeja en la mesita de noche y me estudió con unos ojos inquietantemente similares a los de sus hijos, agudos, evaluadores, que no se les escapaba nada. Comerás, dijo. No era una pregunta, era una orden. No tengo hambre, comerás de todos modos. Cogió la cuchara y me la tendió. Estás demasiado delgada. La esposa de mi hijo no puede parecer que se está muriendo de hambre. En realidad no soy su esposa, dije, pero mi voz tembló. En ningún sentido que importe. Los papeles dicen que lo eres. La familia te acepta como tal. Dios fue testigo de tus votos, aunque no los pronunciaras tú misma. Acercó la cuchara. En nuestro mundo, eso es lo único que importa. Y lo que yo quiera no importa en absoluto. Algo se reflejó en su rostro. Sorpresa, tal vez, o respeto. Lo que quieres es estar viva. Mi hijo te lo ha dado. Ahora debes decidir qué hacer con este regalo. ¿Regalo? Me reí con amargura. Él me quitó la posibilidad de elegir. ¿Elegir? La expresión de Svetlana se endureció. ¿Crees que antes tenías opciones? Trabajabas hasta el agotamiento por un salario que apenas te daba para comer. Vivías en un lugar donde las cerraduras no funcionaban y la calefacción fallaba cada invierno. No tenías familia, ni futuro, ni esperanza de nada mejor. Se inclinó hacia mí. Mi hijo te ha dado un palacio, seguridad, un nombre que tiene peso en esta ciudad. ¿Y tú llamas a esto una jaula? Es una jaula, susurré. Dorada o no, quizás. Finalmente dejó la cuchara. Su mirada se suavizó ligeramente. Pero en esta jaula eres una reina. Afuera eras una presa. A veces, muchacha, la jaula es lo único que mantiene alejados a los lobos. Se levantó, alisándose la falda. Comerás, descansarás esta noche, cenarás con nosotros. La familia desea conocerte como es debido. Y si me niego, te quedarás sentada en esta habitación consumiéndote mientras los enemigos de mi hijo se acercan cada vez más. Se dirigió a la puerta y se detuvo con la mano en el marco. Eres fuerte. Lo demostraste cuando protegiste a Sofía. No confundas la supervivencia con la debilidad, Emma. A veces, vivir requiere más valor que morir. La puerta se cerró detrás de ella y me quedé sola de nuevo con la sopa, el anillo y la creciente sensación de que no iba a despertar de esta pesadilla porque no era una pesadilla. Era mi nueva realidad. Pasé el resto del día en esa habitación, alternando entre la furia y el miedo. Probé la puerta y, para mi sorpresa, estaba abierta, pero cuando salí al pasillo, apareció inmediatamente un hombre con un traje oscuro, con una expresión educada pero firme. Señora Bulov, ¿necesita algo? Necesito marcharme. Me temo que eso no es posible por su seguridad. Así que la puerta estaba abierta, pero yo seguía siendo una prisionera. Solo una prisionera con paredes más caras. Me retiré a la habitación
con el hombro palpitando a pesar de los analgésicos que alguien había dejado en la mesita de noche. Tomé 2 pastillas sin agua, odiándome a mí misma por aceptar cualquier cosa de esta gente, pero odiando aún más el dolor. Cuando el sol comenzó a ponerse, Katja regresó con los brazos llenos de ropa. «La cena es dentro de 2 horas», dijo, colocando un vestido sobre la cama. Era de un verde esmeralda intenso, elegante y caro. «Svetlana pensó que te quedaría bien». «No voy a ir». «Sí, vas a ir». La voz de Katja era suave pero firme. «Si no bajas, Dominic subirá aquí y te llevará en brazos. Está tratando de darte espacio, Emma. Tratando de dejarte adaptarte, pero hay que mantener las apariencias. La familia necesita verte. Necesitan verlo contigo». «¿Por qué?», pregunté. «¿Por qué importa todo esto?» «Porque la duda es debilidad, y en este mundo, la debilidad te mata». Se acercó. Su expresión era seria. «Los Kozlov están observando. Otras familias están observando. Todos están esperando a ver si este matrimonio es real o si solo eres un inconveniente temporal. Si perciben debilidad, si piensan que Dominic cometió un error al casarse contigo, atacarán, y tú serás el objetivo. Entonces, ¿se supone que debo seguirles el juego? ¿Fingir que estoy enamorada de un hombre que se casó conmigo mientras estaba inconsciente? Se supone que debes sobrevivir». Katja me entregó el vestido. «Y con el tiempo, tal vez te des cuenta de que sobrevivir aquí no tiene por qué ser un castigo. Podría ser un comienzo». 2 horas más tarde, me paré frente a un espejo de cuerpo entero y apenas me reconocí. El vestido me quedaba perfecto. Katja me había tomado las medidas mientras estaba inconsciente. Al parecer, se ajustaba a mis curvas como nunca lo había hecho mi uniforme. El verde intenso hacía que mi pálida piel pareciera casi luminosa. Me habían lavado y peinado el pelo, que caía en suaves ondas sobre mis hombros. El maquillaje cubría lo peor de los moretones de mi cara. Parecía otra persona. Alguien que pertenecía a este mundo de mármol y seda. Esa idea me hizo querer borrarlo todo. «¿Estás lista?», dijo Katja detrás de mí. «Dominic está esperando». Mi corazón latía con fuerza mientras la seguía por pasillos que parecían diseñados para intimidar. Techos altos, pinturas al óleo de hombres de rostro severo, esculturas que probablemente costaban más que la mayoría de las casas. Todo gritaba dinero antiguo, poder, violencia apenas contenida bajo una apariencia de cultura. Bajamos una gran escalera y oí voces abajo, en su mayoría rusas, con algunas frases en inglés mezcladas. La conversación se detuvo cuando aparecimos. Dominic estaba al pie de la escalera y por un momento olvidé respirar. Llevaba un traje negro que parecía cosido a su cuerpo, con cada línea perfecta, cada detalle exacto. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás, dejando al descubierto unos pómulos afilados y una mandíbula que parecía tallada en piedra. Pero fueron sus ojos los que me cautivaron, oscuros e intensos, siguiendo cada uno de mis movimientos mientras bajaba. Me tendió la mano cuando llegué al último escalón. Dudé y algo se reflejó en su rostro. Decepción, frustración. «Están mirando», murmuró, tan bajo que solo yo pude oírlo. «Por favor». Puse mi mano en la suya, odiando la forma en que mi piel se estremecía al contacto. Sus dedos se cerraron alrededor de los míos, cálidos, fuertes, posesivos. «Estás preciosa», dijo. Y maldito sea, parecía que lo decía en serio. «Parezco una muñeca que has vestido». Apretó la mandíbula, pero no dijo nada. Simplemente me condujo al comedor, donde al menos 20 personas esperaban, clavándome la mirada con distintos grados de curiosidad, sospecha y hostilidad. Esa era mi nueva familia. Esas eran las personas que decidirían si vivía o moría. Y a la cabecera de la mesa, Dominic apartó una silla junto a la suya, esperando a que me sentara en un lugar de honor que no me había ganado y que no quería. «Bienvenida a casa, señora Volkov», dijo alguien, levantando una copa. Y mientras me sentaba, sintiendo el peso de todas esas miradas, me di cuenta con horrible claridad de que no había despertar de esto. Esta era mi vida ahora. La cena era una prueba, y yo estaba suspendiendo estrepitosamente. Las conversaciones fluían a mi alrededor en un rápido ruso, cambiando ocasionalmente al inglés por mi bien, pero sin incluirme nunca del todo. Me senté rígida en mi silla, hiperconsciente de Dominic a mi lado, del calor que irradiaba su cuerpo, la forma en que su mano rozaba ocasionalmente mi brazo cuando alcanzaba su copa de vino, la sutil tensión en sus hombros que me decía que él era tan consciente de mí como yo de él.
Al otro lado de la mesa, un hombre con mechas plateadas en su cabello oscuro me miraba con desdén manifiesto. Me lo habían presentado como Male, tío de Dominic y segundo al mando. No sonrió cuando me estrechó la mano. Bueno, Emma, dijo entonces, con un inglés muy acentuado pero claro. Cuéntanos cosas sobre ti, sobre tu familia. La mesa se quedó en silencio. Todos se volvieron para mirarme. No tengo familia, dije, manteniendo la voz firme. Mi madre murió cuando yo tenía 12 años. Crecí en hogares de acogida. Ah, huérfana. Male lo dijo como si fuera un diagnóstico. ¿Y trabajaste como camarera? Sí. ¿Qué más se puede hacer? Preguntó otro hombre más joven con una cicatriz en el cuello. Además de servir café. El insulto se me subió por el cuello, pero antes de que pudiera responder, la mano de Dominic se posó en mi muslo bajo la mesa. El contacto fue posesivo, una advertencia para todos los que miraban. Ella salvó la vida de mi ahijada, dijo Dominic con voz fría. Recibió 3 balazos sin dudarlo. Eso es lo que puede hacer. ¿Cuántos de ustedes pueden presumir del mismo nivel de valentía? Silencio. Es valiente, sí, admitió Mel, pero sus ojos seguían escépticos. Pero la valentía por sí sola no la convierte en la esposa adecuada para Pacan. No sabe nada de nuestro mundo, de nuestras costumbres. ¿Cómo puede estar a tu lado si ni siquiera habla nuestro idioma? Aprenderá, dijo Dominic, apretándome la pierna con los dedos. Aprenderá todo lo que necesita saber. Y si no quiere aprender, intervino una mujer hermosa, con cabello rubio platino y labios pintados de rojo sangre. Se había presentado como Arena, viuda del primo de Dominic. ¿Y si decide que esta vida no es para ella? Eso no sucederá, dijo Dominic con rotundidad. Pareces muy seguro. La sonrisa de Arena fue afilada. Pero las chicas estadounidenses no son como nosotras. Valoran la independencia, la libertad. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que se canse de que la mantengan? Estoy aquí sentada, dije, con voz que cortaba la tensión. Puedes dirigirte a mí directamente en lugar de hablar de mí como si no estuviera en la habitación. Varias personas abrieron mucho los ojos. La expresión de Mel se ensombreció, pero los labios de Dominic se curvaron en algo que podría haber sido aprobación. Tienes razón, dijo Arena, volviendo toda su atención hacia mí. Perdóname. Dime entonces, Emma, ¿cómo se siente despertar casada con un hombre que no conoces? ¿Con una vida que no elegiste? Todas las miradas se posaron en mí de nuevo. Esta era la verdadera prueba, la verdadera pregunta que todos querían responder. Podría mentir, podría decir que estaba agradecida, honrada, lo que quisieran oír. Pero algo en mí, esa misma parte obstinada que había sobrevivido al acogimiento familiar, a la pobreza y a años de invisibilidad, se negaba a ceder. Siento como si hubiera cambiado una jaula por otra, dije en voz baja. La primera estaba hecha de pobreza, esta está hecha de oro, pero ambas siguen siendo jaulas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Entonces Svetlana se rió, un sonido como el de un cristal rompiéndose. Al menos es sincera. Eso es más de lo que se puede decir de la mayoría. Levantó su copa en mi honor por la sinceridad, una cualidad poco común. Algunos otros levantaron sus copas, pero muchos no lo hicieron. La expresión de Mickey permaneció impasible. Arena parecía intrigada, como si yo fuera un rompecabezas que quería resolver. La mano de Dominic dejó mi muslo y sentí su ausencia como agua fría. Cuando lo miré, su rostro era de nuevo esa máscara perfecta que no revelaba nada. El resto de la cena transcurrió en una confusión de platos que apenas probé y conversaciones que no pude seguir. Cuando llegó el postre, mi hombro me dolía muchísimo y el cansancio me agotaba los huesos. El efecto del analgésico estaba desapareciendo y sentía cada puntada, cada moretón. «Estás sufriendo», Dominic habló en voz baja, inclinándose lo suficiente como para que su aliento me agitara el cabello. «Deberías haber dicho algo. ¿Habría importado?» Apretó la mandíbula. «Sí». Se levantó bruscamente, llamando la atención de todos sin decir una palabra. «Emma necesita descansar. Continuaremos mañana». Me volvió a ofrecer su mano. Esta vez estaba demasiado cansada para rechazarla. Me ayudó a levantarme, deslizando sus brazos alrededor de mi cintura para sostenerme cuando me tambaleé. El gesto parecía tierno, protector. Nadie podía ver con qué cuidado evitaba ejercer presión sobre mis costillas lesionadas. «Buenas noches», dijo Svetlana. «Que durmáis bien, niños».
El cariño de esas palabras me provocó un nudo en el estómago. Dominic no dijo nada mientras me guiaba por las escaleras y el pasillo. Cuando llegamos al dormitorio, mi dormitorio, esperaba que se marchara. En cambio, entró y cerró la puerta detrás de nosotros. Siéntate, dijo, señalando la cama. Puedo arreglármela sola. Siéntate, por favor. El por favor sonó como si le costara mucho decirlo. Estaba demasiado agotada para discutir. Se acercó a un armario y sacó un botiquín de primeros auxilios y unos frascos de medicamentos. Cuando regresó, se agachó ante mí, y su gran corpulencia me hizo sentir más pequeña, más vulnerable. Tengo que revisar tus vendajes, dijo. ¿Me permites? El hecho de que me pidiera permiso me desconcertó. Asentí lentamente. Sus manos fueron delicadas al encontrar la cremallera en la parte trasera de mi vestido. El sonido al bajarla me pareció obscenamente fuerte en la silenciosa habitación. Contuve la respiración mientras me quitaba la tela de los hombros, dejando al descubierto las vendas que me envolvían el torso. Hay que cambiarlas, murmuró mientras buscaba gasas y antiséptico. Esto puede doler, todo me duele. Las palabras salieron más amargas de lo que pretendía. Sus ojos se encontraron con los míos y por un momento la máscara se deslizó. Vi algo crudo allí. Culpa, tal vez, o arrepentimiento. Sé que estás enojada. Tienes todo el derecho a estarlo. ¿Lo tengo? Me reí sin humor, porque parece que mis derechos ya no importan mucho. Tu seguridad importa. Comenzó a desenvolver las vendas viejas, con cuidado. Tu vida importa. Mi elección también debería importar. Debería. Retiró la última capa de gasa, dejando al descubierto las heridas rojas e inflamadas que había debajo. 2 heridas de entrada en el hombro y la parte superior del pecho, cosidas e hinchadas. Pero no estaba dispuesto a arriesgar tu vida para que tuvieras la ilusión de elegir. No es una ilusión si es real, ¿no? Limpió las heridas con antiséptico, apretando la mandíbula cuando yo siseé por el escozor. ¿Crees que antes de esto eras libre? Estabas a un sueldo perdido de quedarte sin hogar, a un mal turno de no comer. Eso no es libertad, Emma. Eso es sobrevivir por los pelos. Era mi vida, le respondí. Mi lucha, mía para fracasar si quería, y ahora es mía para proteger. Empezó a vendarme con vendas nuevas. Sus movimientos eran expertos. Sé que no lo entiendes. ¿Cómo podrías? No sabes lo que es perder a alguien porque no fuiste lo suficientemente fuerte como para mantenerlo a salvo. Algo en su voz me hizo detenerme. ¿A quién perdiste? Su mano se detuvo por un momento. A mi hermana Catarina. Tenía 19 años. Se la llevaron para llegar a mí. Rivales que pensaban que podían obligarme a ceder territorio. Su voz se volvió plana, sin emoción. La enviaron de vuelta pedazo a pedazo. Tardaron 3 días en matarla. El horror me cerró la garganta. Dominic. Sofía se parece a ella. Terminó de vendarla y se recostó. El mismo pelo oscuro, los mismos ojos. Cuando la vi en aquella cafetería, rodeada de balas, solo podía ver a Catarina. Solo podía recordar que no había podido salvarla. Sus ojos volvieron a encontrarse con los míos y estaban atormentados. No fallaste, no dudaste. Actuaste como si fuera lo más natural del mundo morir por la hija de un desconocido. No pensé, susurré. Solo era tan pequeña, estaba tan asustada. Lo sé. Levantó la mano y me acarició la mejilla con una delicadeza que contradecía todo lo que sabía de él. Por eso no puedo dejar que te hagan daño. Por eso no lo haré. No eres solo una deuda que saldar, Emma. Se detuvo, apretando la mandíbula. Eres importante. El aire entre nosotros se sintió cargado, peligroso. Debería haberme apartado. Debería haberle recordado que no quería esto, que no lo quería a él. Pero mi cuerpo me traicionó, inclinándose hacia su tacto como si estuviera hambriento de delicadeza. Esto no cambia nada, dije débilmente. Sigo siendo una prisionera aquí. Aquí estás protegida. Su pulgar acarició mi pómulo. Hay una diferencia. Para mí no. Algo brilló en sus ojos. Frustración, sí, pero también algo que parecía dolor. Se apartó y se puso de pie bruscamente. Deberías descansar. Le diré a Kacha que te traiga la medicación para el dolor. ¿Dónde vas a dormir? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Se detuvo en la puerta, de espaldas a mí. Tengo mi propia habitación al final del pasillo. Oh, no debería haberme sentido aliviada ni decepcionada, pero de alguna manera sentí ambas cosas. Emma se volvió con expresión seria. Pero lo que dije en el hospital, lo dije en serio. Vas a estar bien.
Me aseguraré de ello. Aunque eso destruya quién soy en el proceso, eres más fuerte de lo que crees. Abrió la puerta. Sobrevivirás a esto. Y tal vez te des cuenta de que sobrevivir no significa perderte a ti misma. A veces significa convertirte en quien siempre estuviste destinada a ser. Se marchó antes de que pudiera responder, y la puerta se cerró con un suave clic. Me quedé allí sentada, en la penumbra, con un vestido de diseño, las heridas recién vendadas y un anillo de diamantes pesando en mi dedo. Y traté de recordar quién había sido 4 días antes. Emma Clark, camarera, nadie. Pero esa chica ahora parecía un fantasma, desvaneciéndose con cada hora que pasaba. Los días siguientes desarrollaron un ritmo extraño. Pasaba las mañanas en fisioterapia, con una mujer severa llamada Olga, que me obligaba a hacer ejercicios que me dejaban sin aliento y sudando, reconstruyendo la fuerza que había perdido. Las tardes con Katya, que me enseñaba frases básicas en ruso y la complicada jerarquía de los Brata. Las tardes las pasaba en cenas familiares, donde algunos me aceptaban a regañadientes y otros me rechazaban abiertamente. Y las noches las pasaba sola en esa enorme cama, escuchando cómo se calmaba la casa, preguntándome si Dominic estaría durmiendo o si estaría al final del pasillo trabajando en las montañas de papeleo y llamadas telefónicas que gestionaban su imperio criminal. Lo veía de refilón durante el desayuno, cuando me preguntaba cómo me encontraba. Durante la cena, cuando se sentaba a mi lado e interfería con los miembros más hostiles de la familia al pasar por los pasillos, siempre con esa cuidadosa distancia entre nosotros, como si tuviera miedo de acercarse demasiado, como si temiera que yo me derrumbara, o tal vez temiera lo que pudiera pasar si dejaba de contenerse. Una semana después de despertar en su casa, Katya me llevó a otra parte de la finca, un ala que no había visto antes. Abrió una puerta y se me cortó la respiración. Era una biblioteca de verdad, con estanterías del suelo al techo repletas de libros en varios idiomas. Había sillones de cuero junto a las altas ventanas. La chimenea crepitaba suavemente. Olía a papel, a humo de leña y a posibilidades. Dominic pensó que te gustaría esto, dijo Katya en voz baja. Dijo que se había dado cuenta de que no tenías ningún libro en tu apartamento, solo un Kindle con la pantalla rota. Se me hizo un nudo en la garganta. Se había fijado en eso, en medio de todo lo demás, la violencia, el caos, las decisiones de vida o muerte. Se había fijado en lo que leía. Él también lee, continuó Katya. Normalmente a altas horas de la noche, cuando no puede dormir. A veces te lo puedes encontrar aquí. Me dejó sola en aquella hermosa habitación, rodeada de historias. Y, por primera vez desde que desperté en aquella jaula dorada, sentí algo más que miedo o ira. Sentí posibilidades. Esa noche me encontré incapaz de dormir. Los analgésicos me daban sueño, pero mi mente iba a 1000 por hora. Repetía la conversación de la cena, la hostilidad apenas velada de Mal, las miradas calculadoras de Arena. Necesitaba aire, espacio, algo más que estas 4 paredes. Me levanté de la cama, me puse la bata que Katya había dejado y me aventuré al pasillo. El guardia que solía hacer guardia ya no estaba. Quizás era el cambio de turno. Llegué a las escaleras sin que nadie me detuviera. La casa era diferente por la noche. Las sombras se acumulaban en las esquinas. La luz de la luna se filtraba por las ventanas, pintando todo de plata y negro. Me sentí atraída por la biblioteca y abrí la puerta en silencio. No estaba sola. Dominic estaba sentado en uno de los sillones de cuero, con un libro abierto en el regazo y un vaso de líquido ámbar en la mesa junto a él. Levantó la vista cuando entré, y una expresión de sorpresa se dibujó en su rostro antes de dar paso a otra más suave. ¿No puedes dormir?, preguntó. No, respondí, quedándome en la puerta, indecisa. Puedo irme si quieres estar solo. Quédate, dijo, señalando la silla frente a él. Por favor. Entré en la habitación y me senté en la silla que me había ofrecido. Durante un largo rato, nos limitamos a mirarnos. Este hombre que me había robado la vida y esta mujer que había salvado a su ahijada. 2 desconocidos unidos por la violencia y los votos pronunciados solo por uno de ellos. ¿Qué estás leyendo?, pregunté finalmente. Levantó el libro. Detective Key, Crimen y Castigo. Lo he leído una docena de veces. ¿Te identificas con Raskolnikov, el asesino que se cree por encima de la moral? Sus labios se curvaron ligeramente.
Me identifico con su culpa, la forma en que le corroe, la forma en que no puede escapar de lo que ha hecho, por mucho que intente justificarlo. La honestidad de su voz me pilló desprevenida. ¿Te sientes culpable por casarte conmigo? Sí, sin dudarlo. Cada vez que te veo mirar ese anillo como si fuera un grillete, cada vez que te estremeces cuando me acerco, cada vez que llamas a este lugar una jaula, dejó el libro a un lado, pero lo volvería a hacer sin dudarlo, porque estás viva y eso importa más que tu odio temporal hacia mí. ¿Temporal? Arqué una ceja. Soy optimista. El humor autocrítico fue inesperado, o tal vez solo delirante. A pesar de todo, casi sonreí. Eres un jefe de la mafia. Traficas con violencia y miedo. Diriges un imperio construido sobre sangre. Pero lees a Dostoyevsky y te preocupas por los sentimientos de un extraño. ¿Cómo funciona eso? De la misma manera que una camarera sin nada se lanza delante de las balas por un niño al que nunca ha conocido. Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. Todos somos contradicciones, Emma. Todos intentamos sobrevivir de formas que tienen sentido para nosotros, incluso cuando no tienen sentido para nadie más. Cogió su vaso y dio un sorbo lento. El silencio se prolongó entre nosotros, pero no era incómodo. Era extraño, casi agradable. ¿Puedo preguntarte algo? Dije finalmente. Lo que quieras. ¿Por qué te sentaste conmigo cuando estaba inconsciente? Kacha dijo que te quedaste durante 36 horas seguidas. Su expresión se estremeció ligeramente. Estabas muriendo. Por mi culpa. Porque mi mundo tocó el tuyo y lo convirtió en un campo de batalla. Eso no es una respuesta. No. Me estudió por encima del borde de su vaso. Entonces quizá la respuesta es que no podía marcharme. Lo habías dado todo para salvar a alguien a quien amo. Y yo no podía. Se detuvo con la mandíbula apretada. No podía dejar que desaparecieras en la oscuridad solo. Algo en mi pecho se resquebrajó. Solo un poco, lo justo para dejar entrar una mínima pizca de comprensión. Era un monstruo. Me había quitado mi elección, me había robado la vida, me había encarcelado en seda y diamantes. Pero también era un hombre que había velado a una desconocida moribunda, que se sentía culpable, que leía literatura rusa y se preocupaba por si yo lo odiaba. No sé cómo hacer esto, susurré. Ser tu esposa, vivir esta vida. No sé quién se supone que debo ser aquí. Sé tú misma. Dejó el vaso y se levantó, agachándose ante mi silla como había hecho cuando me cambió las vendas. De cerca, pude ver las líneas de agotamiento alrededor de sus ojos, la sombra de la barba incipiente en su mandíbula. Esa mujer valiente y temeraria que se lanzó al fuego cruzado. Esa es la que quiero, no una versión rota y destrozada como tú crees que espero. Pero estoy rota. Admitirlo me dolió. Tú me rompiste cuando me quitaste mi elección. Entonces déjame ayudarte a sanar. Su mano se extendió lentamente, dándome tiempo para apartarme, pero no lo hice. Sus dedos se entrelazaron con los míos. El contacto me provocó una descarga eléctrica en el brazo. Déjame demostrarte que esta jaula puede convertirse en un hogar, que este anillo puede significar algo más que propiedad. ¿Y si no puede? ¿Y si nunca dejo de verlo como una prisión? Entonces pasaré el resto de mi vida intentando hacerte cambiar de opinión. Su pulgar acarició mis nudillos. Porque tú vales el esfuerzo, Emma. Lo vales todo. La crudeza de su voz deshizo algo en mí. Antes de que pudiera pensarlo mejor, antes de que el miedo o la ira pudieran detenerme, extendí mi mano libre y le toqué la cara, recorriendo la línea marcada de su mandíbula, sintiendo el calor de su piel. Se quedó completamente inmóvil, apenas respirando, como si yo fuera un animal salvaje al que temía asustar. No confío en ti, dije en voz baja. Lo sé, no estoy seguro de que alguna vez te vaya a amar. Eso también lo sé. Pero tal vez, tragué saliva con dificultad. Tal vez pueda intentar sobrevivir a esto sin odiar cada momento, sin odiarte a ti. Algo brilló en sus ojos. Esperanza, feroz y desesperada. Es todo lo que pido. Solo una oportunidad. El espacio entre nosotros se sentía cargado, peligroso. Debería haberme alejado, debería haber retrocedido a un lugar seguro. En cambio, me incliné hacia adelante y presioné mis labios contra los suyos. Fue solo un roce, tentativo, probatorio, pero me sentí como si estuviera saltando de un acantilado, como si estuviera cayendo en picado hacia lo desconocido. Dominic emitió un sonido grave con la garganta. Levantó la mano para rodearme la nuca
y profundizó el beso con un apetito que debería haberme aterrorizado. Pero no fue así, porque en algún lugar de la oscuridad de esta nueva vida había encontrado un único punto de luz, y tal vez, solo tal vez, eso sería suficiente para encontrar mi camino. El beso nos abrió a ambos. Dominic se apartó primero, con la respiración entrecortada, sus ojos buscando los míos con una intensidad que me revolvió el estómago. Su mano permaneció acunada contra mi cuello, su pulgar trazando la línea de mi mandíbula como si yo fuera algo precioso que temía romper. Emma, susurró. Mi nombre era una plegaria y una pregunta. No tenía respuesta. No sabía qué significaba eso ni a dónde podría llevar. Así que, en lugar de hablar, lo besé de nuevo, esta vez con más fuerza, con más certeza. Sus brazos me rodearon con cuidado, conscientes de mis heridas en proceso de curación, acercándome hasta que prácticamente estaba en su regazo. Era una locura. Estaba mal. Era la primera vez en una semana que sentía algo más que pérdida. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, él apoyó su frente contra la mía. Probablemente debería dejarte descansar. Ninguno de los dos se movió, Emma. Su voz era áspera. Necesito que entiendas algo. Ese beso no te obliga a nada. No me debes afecto, ni nada más. No lo haré. Nunca lo haría. Lo sé. Y de alguna manera lo hice. A pesar de toda su violencia, de todo su control sobre mi vida, creí que no me obligaría a esto. Te besé porque quería, no porque tuviera que hacerlo. Su exhalación era temblorosa. ¿Por qué? No lo sé. Me aparté lo suficiente para verle la cara. Quizá porque eres lo único real en esta pesadilla surrealista. Quizá porque estoy cansado de no sentir más que ira y miedo. O quizá dudé. Quizás porque cuando me miras, ya no me siento invisible. Su mano acarició mi mejilla. Nunca fuiste invisible. El mundo era demasiado ciego para verte. A la mañana siguiente, me desperté y encontré una nota en mi mesita de noche escrita con una letra masculina y en negrita. Nos vemos en la ciudad a la hora de cenar. Algo en esa simple nota, su intimidad casual, la suposición de que yo querría saber su paradero, me hizo sentir una extraña sensación en el pecho. Katia llegó con el desayuno y una sonrisa cómplice. Hoy estás diferente. ¿Cómo diferente? Menos como una prisionera, más como alguien que ha decidido vivir. Dejó la bandeja sobre la mesa. Sea lo que haya pasado, me alegro. No le conté lo del beso. No sabía cómo explicar algo que yo misma apenas entendía. En lugar de eso, le pregunté, ¿puedo ver a Sofía hoy? La expresión de Katia se iluminó. No ha dejado de preguntar por ti. Dominic la ha estado entreteniendo hasta que te recuperaras. Pero creo que ya estás lista. Una hora más tarde, me encontraba en una sala de juegos llena de sol en la tercera planta. Sofía estaba sentada en el suelo, rodeada de libros para colorear y lápices de colores. Pero en cuanto me vio, se levantó de un salto y corrió hacia mí. Señora Mariposa, se estrelló contra mis piernas y las abrazó con fuerza. Me arrodillé con cuidado, haciendo un gesto de dolor por el tirón en el hombro, y la cogí en brazos. Olía a champú para bebés y fresas. Hola, cariño, te he echado de menos. El tío Domi dijo que habías estado durmiendo mucho tiempo. Sus pequeñas manos tocaron mi cara. ¿Te dolió? Cuando los hombres malos intentaron hacerme daño y tú los detuviste, se me hizo un nudo en la garganta, pero ahora estás a salvo. Eso es lo único que importa. El tío Domi dice, ahora eres de la familia, mi nueva tía. Ella sonrió radiante. Siempre quise tener una tía. Familia. La palabra aún me resultaba extraña, imposible. Pero al mirar a esta niña, viva y sonriente, gracias a las decisiones que yo había tomado, algo en mi pecho se relajó. ¿Quieres colorear conmigo? Sofía me tiró de la mano. Estoy haciendo un dibujo para ti. Pasamos la siguiente hora en el suelo. Sofía no paraba de hablar de sus colores favoritos y de las nuevas muñecas que le había comprado el tío Domi. Me habló de su madre, la prima de Dominic que murió al dar a luz, y de cómo ahora vivía con su babushka, pero visitaba al tío Domi todo el tiempo. A veces da miedo, me confió, bajando la voz hasta convertirla en un susurro. Pero a mí no, a mí nunca. Te quiere mucho, le dije en voz baja. También te quiere a ti. Lo dijo con tanta certeza. Le oí decírselo a la babushka. Dijo que eras valiente y especial y que iba a cuidar de ti para siempre. Mi mano se detuvo sobre el lápiz de colores. ¿Cuándo dijo eso? Cuando dormías.
Vine a visitarte y él estaba sentado junto a tu cama. Parecía muy triste. Su carita se arrugó, pero ya no está triste. Así que creo que tú lo has vuelto a hacer feliz. Dominic regresó tal y como había prometido, justo cuando se ponía el sol. Estaba en la biblioteca, mi refugio ahora, cuando me encontró. Sofía me dice que pasasteis la tarde juntos. Se apoyó en el marco de la puerta, todavía con su traje, con aspecto agotado, pero de alguna manera más relajado de lo que lo había visto antes. Es maravillosa, dulce y divertida, y tan llena de vida. Cerré mi libro. Gracias por dejarme verla. No tienes que darme las gracias. Estaba desesperada por verte. Entró en la habitación, aflojándose la corbata. También le ha estado diciendo a todo el mundo que su nueva tía es la persona más valiente del mundo. Es parcial. Tiene razón. Se sentó en la silla frente a mí, en las mismas posiciones que habíamos ocupado la noche anterior. ¿Se estaba convirtiendo esto en nuestro ritual? Reunirnos aquí en las horas tranquilas, hablando como personas normales en lugar de captor y cautiva. ¿Cómo ha ido la reunión?, le pregunté. Algo oscuro cruzó por su rostro. Complicada. Los Clove están presionando más de lo esperado. Esta mañana han atacado uno de nuestros envíos. ¿Envíos de qué? Me estudió durante un momento, como si estuviera decidiendo cuánto contarme. Importación, exportación, negocios legítimos en su mayoría, pero algunos menos legítimos. Armas, información, servicios de protección. ¿Te refieres a extorsión? Me refiero a mantener a la gente a salvo de alternativas peores. Apretó la mandíbula. No te pido que apruebes lo que hago, Emma, pero tampoco voy a disculparme por ello. Así soy yo, lo sé. Y estaba empezando a comprender que él no era el villano de una historia. Era un hombre que había crecido en un mundo de violencia y se había labrado un poder mediante la brutalidad. Eso no lo hacía correcto, pero lo hacía real. ¿Hubo heridos en el ataque? 2 de mis hombres. Se recuperarán. Se pasó la mano por el pelo, un gesto que delataba su estrés. Pero la situación se está agravando. Puede que tenga que salir de la ciudad unos días. Encargarme personalmente de algunas cosas. El miedo se apoderó de mí. ¿Es peligroso? Todo lo que hago es peligroso. Me miró a los ojos. Pero volveré. Prometo protegerte. No romperé esa promesa. ¿Y qué hay de protegerte a ti mismo? Algo en su expresión se suavizó. ¿Preocupada por mí, señora Bulov? El nombre aún me resultaba extraño, pero ahora me parecía menos una maldición. Quizás un poco. Se acercó a mi silla y me ayudó a levantarme. Sus manos enmarcaron mi rostro, suaves a pesar de su capacidad para la violencia. Tengo algo para ti. Cierra los ojos. Dominic, por favor, confía en mí. Lo hice. De alguna manera sentí que se alejaba. Oí que se abría un cajón. Entonces sus manos se posaron en mi garganta, sujetando algo frío contra mi piel. Abre los ojos. Bajé la mirada. Un collar, una delicada cadena de platino con un pequeño colgante. Lo levanté, examinando el diseño. Una mariposa, sus alas extendidas, representadas con diminutos diamantes y esmeraldas. Sofía me habló de su mariposa morada, la que pintó la noche que nos conocimos. Su voz era baja. Pensé que tú también deberías tener una. Algo bonito que sea solo tuyo. Las lágrimas me quemaban los ojos. No tenías por qué hacerlo. Quería hacerlo. Su pulgar atrapó una lágrima que caía. Quiero darte todo, Emma. No para comprarte ni controlarte, sino porque te mereces cosas bonitas. Te mereces mucho más de lo que te ha dado la vida. Entonces lo besé, poniéndome de puntillas a pesar de las protestas de mi cuerpo en proceso de curación. Este beso fue diferente al de la noche anterior. Menos vacilante, más seguro. Cuando sus brazos me rodearon, atrayéndome hacia él, no me sentí atrapada. Me sentí encontrada. Ven conmigo, le susurré contra los labios. Cuando te vayas de la ciudad, llévame contigo. Se apartó, buscando mis ojos con la mirada. Es demasiado peligroso. Quedarme aquí sin saber si estás viva es peor. Apreté sus puños contra su camisa. No puedo. No quiero quedarme en esta esa preguntándome si volverás. Por favor, Emma. Sé que es una locura. Sé que apenas te conozco, pero sea lo que sea esto, señalé entre nosotros. Quiero ver a dónde nos lleva, y no puedo hacerlo si estás muerto. Su risa fue áspera, casi quebrada. ¿Vas a destruirme? ¿Eso es un sí? Es un rotundo no. Soy yo diciéndote que estás loco por siquiera preguntarlo. Me besó de nuevo, profundo y desesperado. Y también soy yo diciendo que sí,
porque aparentemente no puedo negarte nada. Nos fuimos a Moscú 3 días después. El jet privado era obscenamente lujoso. Asientos de cuero que se reclinaban hasta convertirse en camas, un bar completo y ventanas que hacían que las nubes parecieran tan cercanas que se podían tocar. Apreté mi cara contra el cristal como una niña, viendo cómo Estados Unidos desaparecía bajo nosotros, e intenté no pensar en el hecho de que nunca antes había salido del país, ni siquiera había salido de mi estado natal. Dominic trabajó durante la mayor parte del vuelo, con su portátil abierto y el teléfono pegado a la oreja, mientras hacía negocios en un ruso rápido, pero de vez en cuando levantaba la vista y me veía mirándolo, y algo se suavizaba en su expresión. Me cogía la mano, me daba un beso en los nudillos y volvía a la crisis que exigía su atención. Estaba aprendiendo que esa era su vida. Movimiento constante, vigilancia constante, el peso de un imperio sobre sus hombros. Y, de alguna manera, imposiblemente, yo ahora formaba parte de eso. Moscú me impactó como una fuerza física. La ciudad se extendía bajo un cielo gris. Toda la arquitectura soviética se mezclaba con modernas torres de cristal, hermosas y brutales a partes iguales. El ático de Dominic daba al centro de la ciudad. Otra jaula dorada, pero esta parecía diferente, más peligrosa. La seguridad era el triple de la que había en la finca. Hombres armados en cada entrada, cámaras cubriendo todos los ángulos. La reunión es mañana, me dijo Dominic mientras nos instalábamos. Te quedarás aquí con Dmitri y su equipo. Son los mejores. ¿Qué pasará en esta reunión? Apretó la mandíbula. Los Kosov y yo negociaremos. O se retiran, o yo les obligaré a retirarse. La frialdad de su voz me recordó exactamente quién era y de lo que era capaz. Esa noche me acosté a su lado. Dejamos de fingir que necesitábamos habitaciones separadas y recorrimos con los dedos los tatuajes que cubrían su pecho y sus brazos. Cruces ortodoxas, escritura cirílica, imágenes que no entendía, pero que claramente significaban algo en su mundo. Cuéntame sobre ellas, le susurré. Su mano cubrió la mía, impidiéndome seguir explorando. Cada una marca algo, un rango ganado, un crimen cometido, una persona perdida. Guió mi dedo hacia una fecha grabada sobre su corazón. Ese es el día en que murió Katarina. Me lo hice para no olvidar nunca lo que cuesta la debilidad. No fuiste débil, fuiste humano. En mi mundo, eso es lo mismo. Se volvió hacia mí. Nuestras narices casi se tocaban. Prométeme algo. ¿Qué? Si mañana algo sale mal, si las cosas se tuercen, harás exactamente lo que Dmitri te diga. Correrás si él te dice que corras. No intentarás ser una heroína. El miedo me retorció el estómago. Dominic, prométemelo, Emma. Me acarició la cara con la mano. Puedo afrontar cualquier cosa mientras sepa que estás a salvo. Te lo prometo. Las palabras sabían a ceniza, pero tienes que prometerme que volverás conmigo. Siempre. Me besó lenta y profundamente, como si quisiera memorizar mi sabor. Siempre volveré contigo. A la mañana siguiente, me desperté en una cama vacía con una nota. Sé valiente. Cuídate. Sé mía. D. Las horas pasaban lentamente. Intenté leer para distraerme, pero él se quedó junto a la ventana, con expresión sombría, mirando constantemente su teléfono. ¿Cuánto suele durar una reunión como esta? Pregunté finalmente. Depende. Puede ser una hora. Puede ser todo el día. Me miró. Intenta no preocuparte. El jefe sabe lo que hace, pero yo sí me preocupé. Caminé por el ático como un animal enjaulado. El collar de mariposas pesaba en mi cuello. Me preguntaba si había cometido el peor error de mi vida al suplicar venir aquí. El sol se ponía cuando sonó el teléfono de Dmitri. Respondió en un ruso entrecortado y palideció. Luego se movió y me agarró del brazo. Tenemos que irnos ahora mismo. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Los Kozlov han traído más hombres de los acordados. Es una emboscada. Me empujó hacia la puerta. Dominic los está reteniendo. Pero tenemos que... Las ventanas explotaron hacia adentro. Llovió cristal mientras estallaban los disparos. Dmitri me empujó al suelo, cubriéndome con su cuerpo mientras las balas atravesaban el ático. Grité con las manos sobre la cabeza y los recuerdos del restaurante volvieron a mi mente. Otra vez no. Por favor, otra vez no. Quédate agachada. Dmitri respondió al fuego. Su arma sonó tan fuerte que me zumbaron los oídos. Más hombres de Dominic entraron desde algún lugar, devolviendo el fuego y gritando en ruso.
En medio del caos, lo oí, un sonido que me heló la sangre, la voz de Dominic gritando mi nombre. Irrumpió por la puerta, con sangre brotando de un corte en la frente, el traje rasgado y la pistola en la mano. Sus ojos me encontraron en el suelo y algo parecido al alivio cruzó su rostro antes de endurecerse en furia. «¡Sácala de aquí!», le gritó a Dimitri. «Por el ascensor de servicio, ahora. No te voy a dejar». Intenté levantarme, pero Dimitri me sujetó. «Lo prometiste». Dominic disparó a alguien que yo no podía ver. «Me lo prometiste, Emma». Más disparos, más cristales rotos. El mundo se redujo a humo, ruido y terror. Entonces Dimitri me levantó y me arrastró hacia una puerta que no había visto antes. Luché contra él, gritando el nombre de Dominic, intentando alcanzarlo incluso cuando la distancia entre nosotros aumentaba. Lo último que vi antes de que se cerrara la puerta fue a Dominic de pie en medio del caos. Un ángel vengador pintado de sangre y violencia, manteniendo a raya a los monstruos para que yo pudiera escapar. Entonces Dimitri me llevó escaleras abajo a través de túneles hasta un coche que se alejó chirriando del edificio, justo cuando una explosión iluminaba el cielo de Moscú. No. Arañé la puerta tratando de salir para volver. «Tenemos que volver. Dominic lo conseguirá». Pero la voz de Dimitri vaciló. Siempre lo hace. Condujimos durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron minutos. Me zumbaban los oídos. Tenía la garganta irritada de gritar. El collar de mariposas me parecía una soga. Finalmente, el coche se detuvo en un aeródromo privado. Un jet nos esperaba, con los motores ya en marcha. «¿A dónde vamos?», pregunté aturdida. «A algún lugar seguro». Esas eran las órdenes del jefe. El teléfono de Dimitri vibró. Lo miró y su rostro se quedó en blanco. «Oh, gracias a Dios». «¿Qué? ¿Qué pasa?». Me enseñó la pantalla. Era un mensaje en ruso, pero él me lo tradujo. «Paquete a salvo. Objetivo neutralizado. Volviendo a casa». El alivio fue tan intenso que no podía respirar. Dominic estaba vivo. Volvía a casa. Volamos de vuelta a Estados Unidos, a la finca que ahora parecía menos una prisión y más un santuario. Pasé 2 días en una nube de miedo y espera, sin comer apenas, sin dormir apenas. Ese collar agarrado en mi puño como un salvavidas. Cuando Dominic finalmente cruzó la puerta, no pensé, no dudé, solo corrí. Lo golpeé con tanta fuerza que se tambaleó. Mis brazos se cerraron alrededor de su cuello, con la cara enterrada en su pecho. Olía a humo, a cobre y a algo medicinal, pero era sólido, cálido y estaba vivo. «¿Estás bien?», lloré sobre su camisa. «¿Estás bien? Te lo prometí, ¿no?». Me rodeó con sus brazos abrazándome tan fuerte que casi me dolía. «Te prometí que volvería». Me aparté lo justo para verle la cara, magullado con puntos, agotado pero entero. «No vuelvas a hacerme eso nunca más». «¿Hacer qué?». «Hacerme dejarte atrás. Hacerme huir mientras tú te quedas y luchas». Las lágrimas corrían por mi rostro. «No puedo. No lo haré». Me besó, interrumpiendo mis palabras. Fue un beso áspero y desesperado, con sabor a sangre, alivio y promesas que ninguno de los dos sabía que haríamos. Cuando nos separamos, apoyó su frente contra la mía. «Los Kozlov están acabados, terminados. Hemos negociado la paz con las otras familias. Ahora estás a salvo, realmente a salvo. No me importa estar a salvo». Apreté sus manos con fuerza contra su camisa. «Me importas tú. Esto. Nosotros». «¿Nosotros?», repitió como si la palabra le resultara extraña. «Precioso. ¿Existe un nosotros? Creo que existe desde el momento en que te sentaste junto a mi cama del hospital durante 36 horas. Le toqué su rostro magullado con delicadeza. Desde que me regalaste una biblioteca y un collar de mariposas. Desde que me miraste como si mereciera la pena salvarme. Tú mereces que te salven. Lo vales todo». Su voz se quebró. «Sé que esto empezó mal. Sé que te quité la posibilidad de elegir. Pero Emma, si me das una oportunidad, pasaré el resto de mi vida demostrándote que esto puede ser real, que nosotros podemos ser reales. Estoy aterrorizada», admití, «de este mundo, de lo que significa ser tu esposa, de perderme en todo esto». «Entonces estaremos aterrorizados juntos». Me besó de nuevo, esta vez más suavemente. «Pero no te perderás, no te dejaré, la mujer que se lanzó delante de las balas. Eso es lo que eres, eso es lo que siempre serás, mi valiente, imposible y hermosa Emma». Le devolví el beso, poniendo todo mi ser en él.
todo mi miedo y mi esperanza, y el extraño y frágil amor que crecía a pesar de todo lo que debería haberlo impedido. Llévame a la cama, le susurré contra sus labios. A tu cama, a nuestra cama, y mañana decidiremos cómo será nuestra vida. Pero esta noche solo necesito que me abrazas y me demuestras que ambos hemos sobrevivido a esto. Me levantó con cuidado, consciente de mis heridas aún en proceso de curación, y me llevó por esas grandes escaleras, y por primera vez desde que desperté en este mundo de violencia y seda. No me llevaban como a una prisionera o una posesión, me llevaban a casa. 6 meses después, estaba en la misma biblioteca donde todo había cambiado, con Sofía coloreando a mis pies mientras yo leía. Dominic entró, aflojándose la corbata, y la sonrisa que se dibujó en su rostro cuando nos vio me hizo sentir una calidez en el pecho. Mis chicas, dijo, agachándose para besar la cabeza de Sofía antes de atraparme en sus brazos. Ha sido un día duro, murmuré. Nada que no pueda soportar. Sus labios encontraron los míos. El beso ya me resultaba familiar, fácil, especialmente cuando sé que voy a volver a casa y encontrarme con esto. Sofía levantó la vista y se rió. ¿Van a ponerse a besarse otra vez? ¡Qué asco! Algún día lo entenderás, le dijo Dominic con seriedad, cuando tengas 35 años y tu tío por fin te deje salir con chicos. No es justo. La vida rara vez lo es, princesa. Pero sus ojos estaban fijos en mí, suaves, con algo que parecía satisfacción, como paz. Había aprendido mucho en 6 meses. Había aprendido ruso. Había aprendido la política de su mundo. Había aprendido a estar a su lado en reuniones y cenas. Había aprendido a ser la esposa de Pacan sin perder a Emma en el proceso. Pero, más que eso, había aprendido que, a veces, lo peor que te puede pasar puede convertirse en la puerta a todo lo que no sabías que necesitabas. Que las jaulas pueden convertirse en hogares. Que las decisiones que te quitan pueden llevarte a tomar decisiones libremente. Te quiero, le dije. Las palabras aún eran lo suficientemente nuevas como para parecer preciosas. Por si acaso se me olvida mencionarlo hoy, tú nunca lo olvidarás. Me atrajo hacia él, con la mano apoyada en mi vientre, donde empezaba a notarse un pequeño bulto. Nuestro secreto seguiría siendo tal durante unas semanas más. Me lo dices cada vez que me miras así. ¿Cómo? Como si yo también fuera tu hogar. Y lo era. Este hombre violento, complicado e imposible, se había convertido en mi hogar. Este mundo de peligro y diamantes se había convertido en mi vida. Ya no era la camarera invisible. Ya no era la chica que sobrevivía al margen. Era Emma Bulov, esposa, tía y pronto madre. Y por fin, era exactamente quien estaba destinada a ser. La mariposa había desplegado sus alas y aprendido a volar en el lugar más inesperado. En una jaula que se convirtió en un reino con un monstruo, que se convirtió en un hombre, y una historia de amor que comenzó con disparos y terminó con gracia.